Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al curso Temas de Investigación de Operaciones. Mi nombre es Luis Clemente y en esta sesión vamos a hablar acerca de Spark, cómo es que se utiliza Spark para todo el tema analítico y de Big Data. Vamos a entender un poco qué es Spark, comprender cómo funciona el ecosistema Spark y qué diferencias y similitudes hay con lo que ya habíamos visto de Hadoop y su fichero de datos distribuido. Vamos a ver el concepto de RDDs, que es la unidad básica de manejo de data de Spark. Qué transformaciones y acciones podemos hacer la data y vamos a empezar a hacer algunos ejemplos. Y para eso vamos a configurar nuestra cuenta en IBM Cloud, que es el servicio que vamos a usar para poder correr nuestros procesos de Spark y la programación Spark. Para ubicarnos un poco en este tema, Spark es un proyecto para Big Data que se propuso en el año 2010 en la Universidad de Berkeley. En realidad su núcleo, o la parte más importante, es un motor de procesamiento muy potente, tan potente que puede ser cientos de veces más rápido que el MapReduce de Hadoop, porque optimiza el trabajo en la memoria. Vamos a ver eso en un esquema en las siguientes láminas. Y alrededor de este núcleo es que se construye todo el ecosistema de proyectos. Para entender un poco cómo funciona eso, y hacer el paralelismo entre Hadoop y Spark. Hadoop tiene, aparte del MapReduce, que es el paradigma y la forma de procesamiento, tiene el sistema de ficheros distribuidos HDFS y el motor en sí de procesamiento. Spark en realidad es solamente el motor de procesamientos. No tiene un sistema de ficheros distribuido propio. ¿Ok? Spark también funciona o procesa la data por lotes y puede adecuarse al paradigma MapReduce, pero con su propio motor de ejecución y procesamiento. Spark puede leer y escribir datos en HDFS y también en cualquier otra fuente de datos. O sea, no es como Hadoop que tiene que trabajar con su sistema de ficheros distribuidos. No, Spark puede trabajar con diferentes fuentes. Una de esas fuentes es el sistema de datos distribuidos o ficheros distribuidos de Hadoop. Y el procesamiento de Spark se adapta y es muy similar al paradigma MapReduce, pero lo ejecuta de una forma más rápida y eficiente. ¿Ok? Y una de las ventajas de Spark es que al ser tan eficiente y tan rápido la forma de trabajo, puede también trabajar en línea. El tema del streaming, podemos escuchar, entre comillas, qué es lo que habla la gente en este momento en Twitter, por ejemplo, en redes sociales, y empezar a descargar esa información. ¿Cómo es que Spark funciona tan bien o cómo es que puede tener un rendimiento mucho mejor que Hadoop en tema de velocidad? Vean este esquema de acá y cómo funciona. ¿Ok? Cada vez que hay una operación de transformación de data, de procesamiento, Hadoop recibe el input o lee los inputs de su sistema de ficheros distribuido, ejecuta la rutina MapReduce, ¿no? Mapea, transforma, reduce, y ese resultado final, esa reducción final, la tiene que grabar necesariamente físicamente en un fichero distribuido entre sus servidores. Luego, coge ese fichero, vuelve a trabajar, hace sus operaciones, MapReduce, y la salida la tiene que grabar nuevamente en los servidores. Y así, paso por paso. Y acuérdense que en cada grabada de data en los servidores es contactar al name node, ver dónde hay espacio, ver dónde lo coloco, guardar el dato en el servidor, en uno de estos nodos de mi clúster informático, hacer la réplica de 3 veces la data, y es todo un chambón cada vez que grabo un dato. En Spark no. Si yo tengo una lectura grabada, lectura grabada, lectura grabada, varios pasos, varios pasos, varios pasos, en Hadoop tengo que hacer cada uno de estos cortes de grabado de datos en mis servidores. Spark, por el contrario, lee la data, la trabaja y las operaciones iterativas no graba el resultado físicamente en la base de datos en los servidores, sino que la conserva en memoria. Y solamente el resultado final de todas las iteraciones, el último que me importa, recién ese lo graba en un sistema de fichero de datos distribuidos. En lugar de grabar cada uno de estos hitos, de estos pasos en el servidor, lo conserva en memoria y ejecuta todo al final. Si se dan cuenta, Spark trabaja mucho con la memoria. No requiere tanto espacio en los servidores, pero sí una memoria muy potente. Y como ustedes saben, el manejo, el acceso a la lectura en memoria es más rápida que el disco duro. Justamente esto hace que Spark tenga un desempeño mucho mejor. ¿Qué tan mejor? Vean este ejemplo, es una competencia que hacen normalmente. En este caso, el objetivo de la competencia era ordenar, ¿no? Hacer un sort, un ordenamiento de data, y esa data tenía un volumen de 100 teras. ¿Okay? Imagínense una base de datos de 100 teras y tenías que ordenarla. En el año 2013, quien ganó ese concurso fue Hadoop,
que logró ordenar esos 100 teras en 4300 segundos. ¿Ok? Un poco más de 70 minutos. ¿Cómo lo hizo? Usando un clúster de 2100 nodos, o sea, 2100 servidores. Y cada uno de estos servidores, vean las especificaciones, tenía 64 GB de memoria y vean el tamaño de los discos. 3 discos, 12 discos de 3 teras cada uno. O sea, es una animalada en tema de capacidad. Un año después, Apache Spark, hizo la misma prueba, 100 teras, y lo hizo en 1400 segundos, en la tercera parte prácticamente del tiempo que Hadoop. Trabajó el triple de la velocidad. Y vean qué requisitos técnicos tuvo. Trabajó, en lugar de trabajar con 2100 nodos y 2100 computadoras, trabajó con solamente 207 computadoras. Pero ¿cómo logró hacerlo rápido? Vean las especificaciones. En lugar de tener 12 discos de 3 teras, tuvo 8 discos de 800 gigas. Es una gran diferencia hacia abajo en el tamaño de discos. Pero ¿qué repotenció? En lugar de tener 64 GB de memoria, tuvo 4 veces, 244 GB de memoria. Redujo y sacrificó bastante la capacidad de los discos y la cantidad de nodos en su cluster, pero en cambio repotenció bastante el tema de memoria, porque justamente Spark trabaja sobre la memoria. Al trabajar sobre la memoria en muchos pasos iterativos, porque un algoritmo de arrendamiento son varios pasos iterativos, ¿no? Hago, leo, escribo, hago, leo, escribo, hago, leo, escribo. Al trabajar sobre la memoria y acceder a los datos de la memoria, la velocidad es impresionante respecto a Hadoop. Bueno, eso es el motor de procesamiento, qué tan rápido es. El ecosistema Spark, o lo que se llama ecosistema Spark, es el núcleo, que es la parte principal de Spark, y todos los proyectos que uno monta sobre ese núcleo. Como vimos en las mesas anteriores, el foco de Spark es el motor de procesamiento, ¿ok? Que es muy rápido, trabaja con la memoria y no con el disco y todo eso. Pero a lo largo del tiempo han habido diferentes proyectos que la gente ha ido desarrollando que funcionan sobre este núcleo, sobre este motor de Spark. Estos paquetes o herramientas que trabajan sobre estos proyectos que trabajan sobre este núcleo es lo que se conforma como ecosistema Spark. Hay 4 grandes tipos de proyectos: Spark SQL, Spark Streaming, Machine Learning y Graph. Spark SQL es una extensión que representa los trabajos o los datos como un RD y trata de enfocar el trabajo de una forma estructurada, si es que es posible. ¿Okay? Trata de hacer la transformación a algo como una tabla conocida para que se pueda explotar con SQL. Spark Streaming, todos los proyectos que tengan que ver con Spark Streaming son extensiones para procesar flujos de datos en tiempo real. ¿Okay? Conectarte a Twitter y descargar en tiempo real sobre qué comenta la gente. Machine Learning, todos los proyectos de Machine Learning son algoritmos, librerías con algoritmos para aprendizaje automático. Y Graph son librerías con algoritmos para hacer análisis de grafos. ¿Ok? Ahora, si bien toda esa estructura, los proyectos que existen en Spark están trabajados sobre el núcleo Spark, ¿cómo es que maneja la data? ¿No? ¿Cómo es que logra procesar la data? Obviamente tienes el sistema de ficheros distribuidos, te cuelgas ese sistema para traer la data. Una vez que la has traído, quieres empezar a manipularla, hacer operaciones. ¿Cómo haces esas operaciones? Spark maneja una unidad o una abstracción de datos, que es la unidad principal de procesamiento de datos, que se llama RDD, Resilient Distributed Dataset. ¿Qué significa cada una de estas letritas? La R, resiliente, porque esta unidad o este concepto se le dice resiliente. Si por algún motivo los datos que están en memoria, porque bueno, estoy trabajando todo en memoria, se pierden durante el procesamiento, siempre es posible recrearlos. Distribuido porque los datos están almacenados de forma distribuida, por la naturaleza del procesamiento de grandes volúmenes de datos en Big Data. Y dataset porque justamente los datos provienen de algún fichero o una base de datos que han sido, o una base existente o que ha sido creada en otro programa y que puede ser accedida en cualquier momento. Entonces la unidad, así como un warehouse, tu unidad básica de información es tu tabla o tu registro. En Spark es el RDD, ¿okay? Es la unidad básica de procesamiento y abstracción para poder entender el tema de datos. Ahora, ¿qué tipo de operaciones podemos ejecutar sobre un RDD? Básicamente 2 tipos de operaciones: las transformaciones y las acciones. ¿Cuál es la diferencia?
Si yo cojo un RED, ejecuto diferentes operaciones que traen como resultado otro RED, se trata de una transformación. Si yo en cambio tengo un RED, aplico diferentes operaciones y tengo como resultado un valor o un listado de valores que puede ser sumas, máximos, algún dato resumen, es una acción. ¿Ok? La transformación devuelve un nuevo RDD y la acción devuelve un valor. ¿Qué tipo de operaciones dentro de las transformaciones podemos utilizar? Por ejemplo, la acción map, que es mapeo, ¿no? ¿Se recuerdan en lo de MapReduce? ¿Qué es lo que hace esta operación de transformación RDD? Lo que va a hacer es mapear cada uno de los valores, literalmente cada uno de los valores que compongan el RDD es una función que se ejecuta sobre cada uno de estos datos. FlatMap es similar a lo anterior, solamente que te aplana el resultado y eso lo vamos a ver en el caso que vamos a resolver. Filter es una operación de filtro. Yo filtro un RDD y la condición que yo voy a colocar me va a decir si el dato quiero que esté incluido o no en mi nuevo RDD. Acuérdense, todas las operaciones de tipo transformación te arrojan un nuevo RDD. Sample te devuelve una muestra. Union te une dos RDs, Intersection te devuelve la intersección de elementos comunes de dos RDs en un nuevo RDD. Por otro lado, tenemos Listing. Lo que va a hacer es devolver los valores diferentes que hay en un RDD. Group by Key me permite agrupar valores de un RDD por alguna llave. Reduce by Key es similar, solamente que además de agrupar, puedo agregar elementos de cada clave usando una función. ¿Okay? No simplemente agrupo cuando el dato es una clave, sino puedo hacer yo mis propias construcciones para agrupar. Sort by key, ordeno por una llave. Y join es, bueno, como los join de SQL, combinar dos RDDs siempre y cuando compartan un mismo valor. ¿Ok? Todas estas son diferentes operaciones de tipo transformación que podemos ejecutar sobre un RDD. Tengan bien claro esto nuevamente, un RDD, si yo le aplico una operación de transformación, obtengo un nuevo RDD. Por otro lado, ¿qué acciones puedo hacer? Reduce, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace la acción de reduce? Agrega los datos de mi RDD usando alguna función que yo esté planteando o utilizando para esa agregación. Por ejemplo, yo puedo decir que me sume los valores dentro de mi RDD, lo que va a hacer mi función de reduce. Imagínense que yo tengo 10 valores, ¿no? En mi RDD, mi tabla, entre comillas, tengo 10 filas. Y mi reduce de suma lo que va a hacer es sumar la primera con la segunda, internamente va a grabarlo como resultado. Este resultado lo suma con la tercera, internamente graba un resultado. Ese resultado lo suma con la cuarta, internamente graba un resultado. Así hasta barrer la última. Al final me va a dar un solo valor. ¿Ok? Collect me devuelve todos los elementos de un RDD, ya no como RDD, sino como una lista. Count me cuenta, obviamente. Take me va a devolver los primeros n elementos. First es como take, pero solamente el primer elemento. Take sample me va a devolver una muestra que yo quiera de los elementos de RDD. Take order es que yo internamente los ordena y me devuelve los n primeros valores ordenados. Count by key, que me va a devolver cuántos elementos hay en mi RDD para cada clave que yo tenga identificada. La clave siempre es la primera columna o el primer valor de mi RDD. Puedo grabarlo como texto, etc. Si se dan cuenta, las operaciones del tipo acción siempre se transforman o traducen en un valor o unos valores resúmenes, y las de transformación se transforman en un nuevo RDD. Entonces, teniendo en cuenta todas estas operaciones que podemos aplicar, vamos a ver algunos ejemplos, justamente de utilización del procesamiento de Spark. Para ello, vamos a crearnos una cuenta en IBM Cloud y vamos a hacer un ejercicio que es conocer cuántas palabras hay en un texto, por ejemplo. Imagínense que ustedes entregan su tesis y el asesor recibe la tesis y quiere saber de qué tema están hablando, a ver si repiten mucho alguna palabra, tienen alguna muletilla que siempre repiten, o están hablando de algún tema en particular, o están desbandados y han hablado de cualquier cosa y han floreado finalmente. ¿Cómo yo puedo saber eso? Sería imposible con herramientas tipo SQL, porque no hay forma de poder identificar, destrozar y destruir una oración en palabritas, desglosar en palabras y empezar a analizar. No tenemos esas herramientas.
En cambio, todo lo que tenga que ver con Spark y el algoritmo MapReduce o el paradigma similar a MapReduce, sí nos permite trabajar eso. Entonces, el caso que vamos a hacer nosotros es contar cuántas palabras hay en una obra conocida. ¿Ok? Para ello, vamos a crear nuestra cuenta de IBM Cloud y en el siguiente video vamos a ver justamente el paso a paso cómo es que se debe crear una cuenta. Muchas gracias por